¿Cómo están? Un gusto nuevamente dirigirme a ustedes y saludarlos unos minutos a través de mi canal de YouTube. Bien, este video lo hacemos con la finalidad de aclarar algunos aspectos respecto a la preocupación que tienen los trabajadores de qué va a suceder con ellos respecto a sus puestos de trabajo, ¿no? Algunos llaman eso, Marco, ¿qué vamos a hacer? ¿Realmente vamos a poder seguir trabajando? Con sinceridad, el tema definitivamente es un poco complicado, porque mucho va a depender de la capacidad económica de las empresas, de la actividad laboral que cada quien realice, del puesto que tenga dentro de alguna empresa, para establecer o determinar la necesidad de su continuidad en la relación laboral o la dificultad que podría haber para que continúe en ello. Eh, Ahora, ¿qué tanta carta blanca tiene el empleador para poder hacerlo? ¿Qué tanta carta blanca tiene el empleador, perdón, para poder decirle a un trabajador, sabes que ya no puedo contar contigo y simplemente te rescindo el contrato? La ley franquea ciertas limitaciones a eso. Es decir, es cierto, a nivel social estamos pasando por un tema bastante complicado y de hecho, todas las empresas o todas las instituciones que realizan alguna actividad productiva de servicios se están viendo afectadas producto de esta situación. Y lo lógico es pensar que tiene que ver los mecanismos para afrontar esta situación sin que cualquier decisión que tome los lleve a la posibilidad del cierre empresarial o a la quiebra empresarial. Entonces el empleador va a tener que ver y observar con mucha inteligencia y habilidad el panorama que se le va a presentar. Eh, y ojo, que todas las empresas en términos generales están sufriendo muchísimo por esto. Hablo de los restaurantes, hablo de los institutos, las universidades, hablo de todas las empresas que realizan alguna actividad productiva o que brindan algún servicio. Ahora, de alguna manera esto ha hecho que el empleador piense o vea varios caminos que puede seguir o que quiere seguir y que en todo caso hay que ver si la ley le va a franquear la posibilidad de hacerlo, ¿no? Por un lado está el tema del otorgamiento de las vacaciones, ¿no? En este periodo de pandemia con la finalidad de que el trabajador haga uso de este derecho laboral, de este beneficio social que son las vacaciones, ¿no es así? Y que se entiende serían pagadas, porque las vacaciones son una suspensión imperfecta de labores porque el trabajador ya no labora para él por un periodo de tiempo, que es el tiempo vacacional, pero igual recibe su remuneración. Entonces, este es un primer camino, una primera opción que puede tener el empleador. Una segunda opción es la de aplicar la suspensión perfecta. Esto es que el empleador cese en su obligación de dar la remuneración, pero el trabajador también cesa en la obligación de ofrecer su fuerza de trabajo. La diferencia está en que esta suspensión perfecta de labores, ¿no es así? Eh, no hace que el vínculo laboral culmine. Es decir, el vínculo laboral se va a mantener. Se entiende que después que se venza esta etapa de la pandemia, el trabajador va a volver a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es una suspensión temporal, se entiende, de labores o de obligaciones, en todo caso, que mandan de un contrato de trabajo. La tercera opción, obviamente, que es la que a los trabajadores más les preocupa, es el tema de, el posible cese del vínculo laboral. Bien, entonces tenemos tres escenarios, algunos más complejos que otros. Sobre el primer escenario que estamos mencionando, perdón, están llegando notificaciones, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando el empleador desea que el trabajador goce de una vez de su descanso vacacional? ¿No es así? Por esta etapa de pandemia. Bueno, hay diversas visiones con respecto a cómo se debe tomar el tema del descanso vacacional. Yo tengo una posición muy, muy, muy personal, ¿no? Yo creo que
el descanso vacacional tiene una finalidad, es la recuperación del esfuerzo físico e intelectual que realiza el trabajador en el periodo laboral, ¿no? Entonces lo que se desea es que, en otras palabras, el trabajador recupere sus capacidades. Pero también se entiende que este tiempo vacacional debe ser un tiempo de disfrute pleno del trabajador. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajador debe saber qué hacer o debe decidir qué hacer con su tiempo. Y si lo aplicamos al tema de la pandemia, obviamente el trabajador de hecho va a estar en una etapa, va a estar en su casa en una etapa de aislamiento, pero no porque necesariamente quiera estar en su casa, sino porque es la obligación que tenemos que asumir todos nosotros y que el Estado está imponiendo con la finalidad de poder controlar el COVID-19. Entonces, ese disfrute de ese tiempo personalísimo que tiene el trabajador para disfrutarlo con su familia, para viajar, para salir, para capacitarse, para descansar, para lo que fuera necesario o lo que él considera que fuera necesario, no puede aplicarse en este tiempo. Entonces, para mí, como que se desnaturaliza la verdadera razón de ser de lo que vendría a ser el periodo vacacional. Al margen de esto, porque hay empresas que lo están aplicando o pretenden aplicarlo, hay una cosa que se tiene que saber también, ¿no? Que la ley establece ciertos mecanismos, ciertos lineamientos para efectos de que esto pueda hacerse efectivo. Y esto es tanto en el sector público como, ojo, como en el sector privado, ¿no? Entonces, no basta que el empleador tenga la intención, el interés de enviarlo de vacaciones al trabajador, sino que necesita obligatoriamente de que el trabajador preste su consentimiento para ello. ¿Ok? ¿No? El decreto legislativo 1045 menciona que, si bien es cierto, esto puede producirse, también tiene que contar con la voluntariedad del trabajador. En otras palabras, si el empleador quiere tomar esa decisión debe ir en consulta al trabajador. Si el trabajador decide asumirlo como tal, perfecto. Entonces, aquí ya entra la especulación de que vamos a ver qué tan voluntario puede ser la decisión del trabajador de asumir las vacaciones cuando de repente lo que está haciendo el empleador es coaccionándolo para que se vaya de vacaciones a cambio de que se quede con el puesto de trabajo. O sea, pero esto ya entra a una especulación que obviamente en sede administrativa o en sede judicial puede dilucidarse y establecerse, ¿no? Lo cierto es que si el empleador quiere tomar la decisión de darle vacaciones al trabajador, el trabajador debe prestar su consentimiento. El empleador no dispone o no tiene la facultad para obligar al trabajador a irse de vacaciones. Esto en el primer escenario. En el segundo escenario, como lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Al inicio de este video, ya tenemos, esta es la del periodo vacacional. La otra es la suspensión perfecta de labores, ¿no? ¿Es factible, es viable que haya una suspensión perfecta de labores? Si bien es cierto, esta situación de la pandemia es una situación, digamos, excepcional que se ha presentado en el país, no menos cierto es que eh, aquí lo que se tiene que valorar o determinar es qué tanto puede el empleador sostener económicamente a un trabajador que no le rinde productivamente porque no puede hacerlo por estar en aislamiento. ¿De dónde salen los recursos económicos del empleador para poder cubrir las obligaciones que tiene con respecto a los pagos al trabajador? Entonces, si el empleador no tiene liquidez, no es así, pero sin embargo quiere conservarle el puesto de trabajo a ese trabajador, podría aplicar la suspensión perfecta de labores. Es decir, mira, no te doy vacaciones, tus vacaciones están ahí. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es pedirte, por favor, que te vayas de licencia, digamos, sin goce de haber, hasta que se levante este tema. 30 días, 60 días, 90 días. Pero ojo, yo como empleador te aseguro tu puesto de trabajo. Esto quiere decir que una vez que se venza toda esta situación, tú vuelves. Entonces ahí el trabajador tiene que sopesar la coyuntura y ver si efectivamente le conviene asumir esta suspensión perfecta de labores por ese periodo de tiempo. Ojo, teniendo en consideración evidentemente que el puesto de trabajo lo tendría asegurado una vez que se levante la pandemia. Y el tercer escenario, que es el más complejo, es el tema del despido. ¿Qué tanto el empleador puede tomar la decisión de prescindir de los servicios de un trabajador?
Ojo, estoy hablando de un trabajador indeterminado. Ya en algún otro video vamos a hablar sobre las contrataciones, pero eh, para que se entienda de manera muy sencilla, porque nos estamos expandiendo un poquito en el video. Eh, Hay trabajadores, ¿no?, cuya fecha de vencimiento del contrato se va a dar dentro de este periodo de cuarentena. No hay ningún inconveniente. Termina el plazo del contrato y obviamente se acaba y se extingue la relación laboral. Eso significa entonces que el empleador tendrá que cumplir con todas sus obligaciones laborales que le corresponden al trabajador, pago de beneficios sociales, remuneración y todo lo demás que fuera necesario, ¿no es así? Pero no tiene la obligación de continuar con el trabajo. El tema es qué va a pasar con los indeterminados, o sea, aquellos que ya tienen o que han superado ya un periodo de tiempo o que firmaron un contrato con fecha de inicio pero no con fecha de culminación. Esos se vuelven indeterminados. Bien, en estos casos también sí tiene la posibilidad el empleador de poder, digamos, acortar el vínculo laboral por una causa como esta, en entendido que es una causa excepcional que no ha sido generada por el empleador, que es una situación foránea o externa que le obliga a tomar una decisión de este modo, ¿no? Lo que sí debe quedar claro es que si el empleador toma esta decisión, esto tiene que ser debidamente acreditado, ¿no? Porque en caso que no lo hubiera sido y el trabajador hubiera sido cesado en el puesto de trabajo, puede interponer la acción judicial correspondiente para efectos de pedir una reposición laboral, ¿no? Eh, el Estado todavía no ha dado derroteros claros respecto de cómo se va a manejar, porque normalmente cuando hay causas objetivas que producen el cese laboral, tiene que contarse con la anuencia de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Es decir, tiene que emitir una resolución en donde efectivamente está confirmando que hay una situación complicada que la empresa no la puede, digamos, superar y en función de eso, pues es válido el cese laboral, ¿no? Pero en este caso es un caso muy especial, ¿no? Entonces, he de suponer que se van a tener que dar lineamientos también en relación a eso. Pero insisto, en el caso que el empleador tomara esa decisión, nada impide a que, estudiándose cada caso de cada uno de los trabajadores, se determine si es que es viable ir a una vía judicial para acceder nuevamente al puesto de trabajo o si ya no sería posible porque la decisión del empleador fue una decisión correcta, ¿no? Entonces, esto sí es un tema interesante, ¿no?, que seguramente se va a presentar de aquí a unos 2 meses o 3 meses a nivel social, porque es posible que hayan ceses laborales, pero producto de estas circunstancias, ¿no? Esperemos que ello no sea así o en todo caso que no sea tan perjudicial, ¿no? En todo caso, hay tres posibilidades, hay tres opciones, y de las tres opciones, las dos primeras que mencioné, el tema del periodo vacacional con la aceptación del trabajador y el tema de la suspensión perfecta de labores podrían ser mejores opciones que la última, que podría ser el despido, en todo caso, por una causa no generada por el empleador, pero que, dadas las circunstancias, motiva la desvinculación laboral con dicho trabajador, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en eso y vamos a tener que esperar a ver qué otros lineamientos o directivos van a haber de aquí en adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos en comunicación.